la doctora Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales en la Universidad Iberoamericana. Doctora, me da mucho gusto saludarla. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Vicente, qué gusto saludarte nuevamente, pues ya a un día de que se concluyó la 9ª cumbre de los líderes de Norteamérica allá en la ciudad de Washington, Vicente. ¿Cómo la vio? ¿Cómo estuvo la situación? ¿Usted era optimista? ¿Superó las expectativas que tenía como experta en estos temas? Muchas gracias por tu gentil pregunta, Vicente, porque aquí lo importante, como ya lo hemos dicho en otros momentos aquí en tu espacio, es que lo importante es que le vaya muy bien a los mandatarios cuando salen o hay algún tipo de foro multilateral, porque es importante que le vaya bien a las naciones. ¿Cómo se da esta cumbre? Pues recordaremos que desde hace 5 años que no había una cumbre. Hoy me parece que es una cumbre que ya se había tardado y me queda claro que es por el lado de Estados Unidos, y digo que ya es una cumbre que llega tarde porque en tan pronto Joe Biden había llegado a la Casa Blanca, tenía que ver si una de sus prioridades el poder reactivar este diálogo al más alto nivel para poder enfrentar los retos de la pandemia, Vicente, pero poder retomar tantos temas que quedaron en pausa durante la era Trump en cuanto a esta cumbre, y ahora lo interesante es ver los acuerdos a los que ayer se llegaron. Yo los pondría en 3 pilares, Vicente. Es decir, yo considero que de acuerdo a las declaraciones que ayer tuvimos en estos momentos de pausa que hacían y con la rueda de prensa que dio el canciller mexicano allá en la Embajada de Washington, yo pondría por un lado el pilar político, el pilar económico y el político. Es decir, en el social pondría pues esta propuesta y estos impulsos, estas propuestas pues que se están dando para poder normalizar a los migrantes que se encuentran dentro de la Unión Americana, dentro del marco, por supuesto, legal y dentro de lo que se permite dentro de la Unión Americana. El segundo pilar, que es el económico, yo ahí pondría estos compromisos que se están vislumbrando para poder avanzar en cuanto a una integración de cadenas de suministro. Y la parte política, que nunca puede faltar en este tipo de cumbres, donde los 3 mandatarios pues siempre lucharán y buscarán estrechar estos famosos lazos trilaterales, pues es la parte de la pandemia, porque queramos, nos guste o no, pues a nivel mundial el manejo de las pandemias ya se hizo totalmente política, el tema de el tráfico ilícito de armas, y aunque no abordaron, Vicente, el tema de seguridad transfronteriza, debemos de recordar que hace poco tiempo hubo ya el diálogo de alto nivel en cuestión de seguridad, donde se enterró la iniciativa Mérida y ahora es el entendimiento bicentenario. Entonces, en cuanto a tu cuestionamiento de que si superó mis expectativas, me parece que aquí lo importante es cómo quedaron los 3 mandatarios, que me parece que quedaron satisfechos. Es decir, a pesar de que hay diferencias, a pesar de que sabíamos que iba a haber temas ahí en la agenda que a veces son incómodos porque son inevitables, lo importante es que construyeron una agenda trilateral a partir de las coincidencias, Vicente, y me parece que eso es lo más importante para que de aquí en adelante, los próximos 365 días del año, se pueda tener un calendario con objetivos claros, medibles, cuantificables, para que el próximo año, cuando sea la 10ª cumbre acá en la Ciudad de México, se pueda evaluar qué fue lo acertado, hacia dónde hay que reajustar, qué le falta, para que en realidad, Vicente, la región de América del Norte logre avanzar. Hoy más que nunca nos queda claro que los países solos no pueden, se necesita de socios, de aliados, de amigos, de vecinos, que eso es lo que es Canadá, México y Estados Unidos, a pesar de estos picos siempre en la relación. Lo importante es construir una base para poder hablar de una nueva arquitectura en esta relación trilateral, donde se tiene pues muchos retos, muchos desafíos regionales, y que a la vez, Vicente, estas 3 naciones se están enfrentando ya a diversas amenazas globales, y qué bueno y qué mejor que puedan ir los 3 de la mano en una visión integral
compartida para que de esa manera puedan avanzar y es por el bien, al final del camino, de las tres naciones, Vicente. ¿Usted también vio a 3 estadistas? Pues mira, más que el perfil de estadistas o no estadistas, yo a lo que vi fue pues a 3 mandatarios con una gran disposición de construir, de entablar este diálogo político, más allá de la visión que cada uno traía, con sus propias agendas domésticas, porque cada uno se enfrenta pues a problemáticas al interior de su país. Yo lo que vi fueron 3 mandatarios con un gran equipo de trabajo respaldándonos, porque recordaremos que los trabajos son previos. Durante mucho tiempo los equipos van trabajando antes y después. Ayer, pues prácticamente era un acto protocolario de diálogo. Qué bueno que se conocieron por fin los 3 mandatarios. A mí me da mucho gusto que este encuentro se dé, porque recordaremos que en otros periodos de repente pues no se ha podido dar este tipo de reuniones y al final del camino lo que vi, lo que pude palpar, Vicente, es que los 3 mandatarios en sus reuniones bilaterales o bien en la trilateral tenían mucha buena voluntad de construir en realidad y avanzar por el bien, no solo de sus países, sino por el bien de la región. Sabemos que cada país va a cuidar, por supuesto, sus propios intereses, pero aquí lo importante es que la narrativa, Vicente, ojo, la narrativa ya está cambiando y es muy claro. ¿A qué me refiero con el cambio de narrativa? Que en otras cumbres del pasado, en otros foros multilaterales, pareciera que México tenía que estar muy a la merced de la agenda de Estados Unidos. La narrativa ahora ha cambiado porque Estados Unidos se ha dado cuenta que necesita a sus vecinos del norte y del sur para poder avanzar en una agenda trilateral donde para poder hacer frente al tema desde migratorio, la proveeduría de las vacunas, la crisis de las cadenas de suministro que se suma a la crisis de los contenedores y a una crisis energética que ya se avecina, es muy interesante que ya Estados Unidos entendió que necesita avanzar, o sea, no nada más es una imposición, va marcando líneas, por supuesto, pero aquí lo interesante es cómo Canadá, cómo México pueden abonar para que se pueda construir una visión regional y donde queda muy claro que el diálogo es al mismo nivel, es al tú por tú, a pesar que no debemos de perder de vista que Estados Unidos y Canadá son países industrializados, miembros del G7, y México, a pesar de la robustez de nuestra economía, pues sigue siendo parte como del grupo de los países en desarrollo. Sin embargo, es muy interesante ver cómo se puede negociar al tú por tú en el mismo nivel, y lo digo al tú por tú en el buen sentido de la expresión, donde ya no hay de estar a su merced. Claro que va a haber temas de moneda de cambio, eso siempre se ha dado y siempre es el estire y el afloje de los temas, pero lo importante es que estos 3 líderes dejaron ayer muy en claro que ya sabemos los cómo, Vicente. Es decir, todavía hasta el miércoles sabíamos qué iba a ser la agenda, de qué iban a hablar, pero no sabíamos el cómo. Y yo ayer te puedo decir que ya para la noche me quedé mucho más tranquila porque ya tuve claridad en cómo quieren ir avanzando en cada uno de estos 3 pilares que al menos yo así lo veo, hacia dónde quieren llevar a la región para hacer frente al verdadero adversario que está fuera de la región. Eso es lo importante. Y al final de cuentas, Vicente, yo digo que ahí hubo un invitado invisible. Y me refiero nada más y nada menos que a Xi Jinping, porque Joe Biden tuvo una reunión virtual apenas el lunes de esta semana y Estados Unidos necesita a Canadá, necesita a México para poder abordar tantos frentes que tiene al interior de su política exterior, Vicente. Qué interesante siempre escucharla, doctora. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que esté al pendiente de lo que publica en redes sociales para que la sigan? Te agradezco mucho la gentileza de
comentario. Y claro que sí, me va a encantar que la gente pueda seguirme en Twitter. Estoy como @Aribel Contreras y en Facebook o en Instagram estoy como Aribel Diplomatic, al final QUE, o Aribel Contreras en Twitter. Muchísimas gracias, como siempre, poder conversar contigo en tu espacio aquí en Sin Censura, con tu auditorio, que tienes una gran cantidad de audiencia. Te felicito mucho porque vas marcando agendas, y al final del camino, Vicente, pues siempre me da mucho gusto cuando veo tus programas, así que muchísimas gracias, un feliz viernes y muy bonito fin de semana. Igualmente, doctora, para usted le mando un abrazo y gracias por sus generosos comentarios. Que descanse. Buenas Hasta noches. pronto. Hasta pronto. Gracias.